Mi vida siempre fue un ejercicio de contención, un mapa trazado con líneas finas y precisas, donde cada calle tenía un nombre conocido y cada esquina una memoria predecible. Vivía en un apartamento de techos altos en el barrio de Salamanca, un espacio que había heredado de mi abuela y que yo mantenía con el mismo cuidado reverencial que un museo. Los muebles de maderas oscuras, el suelo de parqué que crujía siempre en los mismos 3 puntos, el olor a cera y a libros viejos. Todo era un sistema cerrado, perfecto en su quietud. Trabajaba como catalogadora en la Biblioteca Nacional, un empleo que era la extensión natural de mi personalidad. Pasaba mis días entre fichas, fechas y el susurro del papel antiguo, poniendo orden en el caos del tiempo. Mis placeres eran pequeños y silenciosos, el peso de un libro de tapas de cuero en mis manos, el primer sorbo de té Earl Grey por la mañana, el patrón geométrico de las baldosas del vestíbulo. Mi novio, Alberto, encajaba en este ecosistema como la pieza final de un rompecabezas. Llevábamos 5 años juntos. Era abogado, un hombre de rutinas y principios sólidos. Nuestras noches consistían en cenas tranquilas, conversaciones sobre su trabajo y el mío, y la elección de una serie antes de dormir cada uno en su lado de la cama. No había tormentas, pero tampoco había brisa. Era un amor funcional, confortable, como un par de zapatos cómodos que ya han perdido su forma original, pero que no te atreves a tirar. Yo me sentía segura, pero en el fondo de mi alma, en un rincón que nunca visitaba, sospechaba que la seguridad era solo el nombre elegante de la resignación. Y entonces llegó él. Llegó como llegan las grietas en un muro antiguo, primero invisibles, luego inevitables. Se llamaba Adrián y entró en mi sala de consulta una tarde de martes, cuando la luz dorada de Madrid se filtraba por los ventanales, tiñendo de ámbar el polvo en suspensión. Buscaba manuscritos sobre la construcción de guitarras del siglo XVIII. Su solicitud era específica, casi erudita, pero él no se parecía en nada a los académicos encorvados que solían frecuentar mi sección. Era alto, con el pelo oscuro y ligeramente revuelto, como si acabase de pasar los dedos por él con frustración o con placer. Llevaba una camisa de lino arrugada y unos vaqueros gastados, pero fueron sus manos las que capturaron mi atención. Eran grandes, con los nudillos marcados y las yemas manchadas de algo que parecía tinta o barniz. Eran las manos de alguien que creaba cosas, que transformaba la materia. Le entregué los volúmenes solicitados y él se sentó en una mesa apartada. Durante horas solo escuché el sonido suave de las páginas al pasar y el roce ocasional de su lápiz sobre un cuaderno. Yo intentaba concentrarme en mi trabajo, pero mis ojos se desviaban hacia él una y otra vez. Había una intensidad en su quietud, una energía contenida que parecía vibrar en el aire a su alrededor. Al final de la tarde, cuando se acercó a mi escritorio para devolver los libros, sus ojos, de un color avellana profundo, se encontraron con los míos. No fue una mirada casual, fue una mirada que me recorrió entera, que pareció ver más allá de mi blusa abotonada hasta el cuello y mi moño perfectamente sujeto. Gracias. Este lugar es increíble. Se puede oír el tiempo pasar. Su voz era más grave de lo que había imaginado, con una resonancia que pareció instalarse directamente en mi pecho. Asentí, incapaz de formular una respuesta coherente. Sentí un calor extraño subir por mi cuello, una reacción física que no me pertenecía, que era de otra mujer, una más audaz, menos controlada. Él sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus labios del todo, pero que iluminó su mirada. ¿Siempre está tan silencioso aquí dentro? ¿O es usted la que impone esta calma tan elocuente? Me quedé sin aliento. Nadie me había hablado así nunca. Mis colegas me llamaban eficiente, Alberto me llamaba ordenada, pero ¿elocuente? La palabra se sentía extraña y a la vez extrañamente acertada. Era como si hubiera descrito no mi silencio, sino el anhelo que se escondía detrás de él. Me limité a encogerme de hombros, una respuesta torpe para una pregunta tan precisa. Él pareció entender mi desconcierto. Dejó los libros sobre el mostrador, pero sus dedos rozaron los míos deliberadamente al hacerlo. Fue un contacto fugaz, apenas un segundo, pero la textura áspera de su piel contra la mía fue como una descarga eléctrica. Retiré la mano como si me hubiera quemado.
Él no dijo nada más, solo me sostuvo la mirada un instante más antes de darse la vuelta y marcharse. Esa noche, en la cama, junto a Alberto, que respiraba a un ritmo regular y predecible, no pude dormir. Volví a sentir el roce de sus dedos, el sonido de su voz, la forma en que la palabra elocuente había resonado en el espacio sagrado de mi biblioteca. Por primera vez en años, el silencio de mi apartamento no me pareció pacífico, sino vacío. Adrián volvió al día siguiente, y al otro. Se convirtió en una presencia constante en mi periferia. A veces levantaba la vista y lo encontraba mirándome, no de forma lasciva o invasiva, sino con una curiosidad genuina, casi analítica, como si yo fuera uno de sus manuscritos, un texto antiguo que intentaba descifrar. Nuestras conversaciones eran breves, siempre profesionales, pero cargadas de un subtexto que crecía día a día. Me preguntaba por el origen de una marca de agua en un papel, por la composición de una tinta, y yo le respondía con los datos que conocía, pero sus preguntas siempre parecían ir más allá. Es fascinante cómo algo tan frágil como el papel puede sobrevivir siglos. Guarda las marcas de todos los que lo han tocado, ¿no cree? Es como si tuviera memoria. Yo, que vivía rodeada de la memoria de otros, nunca lo había pensado de esa manera. Para mí eran objetos de estudio, no recipientes de vidas pasadas. Su perspectiva lo cambiaba todo. Empezaba a ver las manchas de los dedos de un monje, la lágrima de un amante sobre una carta, la urgencia de un compositor en una nota borroneada. Mi mundo ordenado empezaba a llenarse de fantasmas, de pasiones, de historias que iban más allá de las fechas y los nombres. Yo, que vivía rodeada de la memoria de otros, nunca lo había pensado de esa manera. Para mí, eran objetos de estudio, no recipientes de vidas pasadas. Su perspectiva lo cambiaba todo. Empezaba a ver las manchas de los dedos de un monje, la lágrima de un amante sobre una carta, la urgencia de un compositor en una nota borroneada. Mi mundo ordenado empezaba a llenarse de fantasmas, de pasiones, de historias que iban más allá de las fechas y los nombres. Un viernes por la tarde, cuando estaba a punto de cerrar, él seguía allí, absorto en su cuaderno. Me acerqué a su mesa, con el corazón latiéndome con una fuerza desacostumbrada. No me diga que ya es hora de irse, justo ahora que empezaba a entender el secreto de las volutas. Levantó la vista y la luz del atardecer le daba de lleno en el rostro, acentuando las líneas de expresión alrededor de sus ojos. Había una mota de serrín en su pelo, y sentí un impulso irracional de quitársela. ¿Sabe? Hablo de la madera, de las curvas de la guitarra, pero en realidad estoy pensando en que no sé su nombre. He pasado días observando cómo cuida de estos tesoros, pero no sé cómo llamarla. Mi nombre, una palabra de 3 sílabas que Alberto pronunciaba con la familiaridad del hábito, pero cuando se lo dije a Adrián, sentí como si lo estuviera pronunciando por primera vez. Elena, es un nombre clásico, fuerte, le va bien. Se puso de pie, recogiendo sus cosas con una lentitud deliberada. El espacio entre nosotros se redujo. Podía oler su perfume, una mezcla de madera de cedro, resina y algo más, algo puramente suyo, almizclado y cálido. Elena, ¿le gustaría ver dónde acaban todos estos secretos que estudio aquí? Me gustaría enseñarle mi taller, para que vea que no solo mancho los libros, a veces también creo algo con lo que aprendo de ellos. La invitación quedó suspendida en el aire, vibrando con posibilidades. Mi mente, la parte lógica y entrenada, gritaba que no. Tenía planes con Alberto. Teníamos una reserva para cenar en nuestro restaurante italiano de siempre. Era viernes. Los viernes siempre eran iguales. Pero otra parte de mí, una parte que había estado dormida durante años, susurró que sí. Era una voz que apenas reconocía como mía. Le dije que sí. Cancelé la cena con Alberto con una excusa torpe sobre una jaqueca. La mentira se sintió extraña en mi boca, un sabor metálico y ajeno, pero la anticipación que sentí después borró cualquier rastro de culpa. El taller de Adrián estaba en el barrio de Malasaña, en un patio interior al que se accedía por un pasadizo estrecho y cubierto de grafitis. El contraste con mi mundo era abrumador. El aire no olía a cera, sino a serrín, a barniz y a trementina. No había silencio, sino el eco de herramientas, el zumbido de una radio en un rincón y el pulso de la ciudad que se colaba por una ventana abierta.
El espacio era un caos glorioso. Maderas de diferentes tonos y tamaños se apilaban contra las paredes, herramientas de formas extrañas colgaban de ganchos, y sobre una mesa de trabajo central, iluminada por una lámpara baja, descansaba el esqueleto de una guitarra. Era un lugar vivo, un lugar donde las cosas nacían. Perdone el desorden, o mejor no lo perdone. Forma parte del proceso. Aquí es donde la teoría se convierte en música. Se movía por el taller con una gracia natural, como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Tocaba las cosas con una mezcla de reverencia y familiaridad. Me sentí como una intrusa, una figura en tonos grises en medio de un cuadro lleno de color. Venga, acérquese. No muerde, a menos que se lo pida. Una sonrisa juguetona asomó a sus labios. Me acerqué a la mesa de trabajo. La madera de la guitarra a medio hacer era de un color rojizo profundo, con vetas que parecían ríos secos. Pasé la yema de los dedos por la superficie lisa y sentí la calidez de la madera, su vibración latente. Es arce. Tiene un sonido brillante, casi cristalino. Pero hay que saber escucharla para que te lo dé. Hay que tener paciencia. Hay que seducirla un poco. Dijo la palabra seducirla mientras me miraba fijamente y sentí como cada terminación nerviosa de mi cuerpo se ponía en alerta. El aire se volvió denso, cargado de electricidad estática. Me mostró diferentes tipos de madera, me explicó las propiedades de cada una, cómo el grosor de una tapa armónica podía cambiar por completo el alma de un instrumento. No hablaba de carpintería, hablaba de pasión, de dar vida a algo inerte. Su entusiasmo era contagioso y por primera vez en mucho tiempo me encontré haciendo preguntas, participando en la conversación no por cortesía, sino por un deseo genuino de saber más. Usted entiende de esto más de lo que cree. Tiene la sensibilidad para ello. Se le nota en la forma en que mira, en cómo duda antes de tocar. Respeta la materia. Tomó mi mano y la guió sobre las curvas de la guitarra. Sus dedos, callosos y fuertes, envolvieron los míos. El contacto fue mucho más intenso que el de la biblioteca. No fue un roce, fue una posesión. Su pulgar trazó círculos lentos en el dorso de mi mano, y un escalofrío me recorrió de arriba a abajo. Mi respiración se volvió superficial. El mundo exterior, con sus reglas y sus rutinas, se desvaneció. Solo existía ese taller, el olor a madera y el calor de su mano sobre la mía. ¿Siente eso? Es el pulso de la madera. Está esperando. ¿Como usted? Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. ¿Esperando? Sí, eso era lo que había estado haciendo toda mi vida. Esperando que algo pasara, que alguien me viera, que la vida dejara de ser un prólogo y se convirtiera en la historia principal. Levanté la vista y sus ojos estaban a centímetros de los míos. La curiosidad había sido reemplazada por algo más profundo, más oscuro, el deseo. Podía verlo en sus pupilas dilatadas, en la tensión en su mandíbula. Soltó mi mano, pero solo para llevar la suya a mi rostro. Sus dedos rozaron mi mejilla, subieron hasta mi sien y se enredaron suavemente en el pelo que se había escapado de mi moño. Siempre he querido hacer esto. Desde el primer día. Deshacer este nudo tan perfecto que lleva. Quiero ver su pelo suelto. Su voz era un susurro ronco. Con una lentitud insoportable, quitó la horquilla que sujetaba mi moño. Mi pelo, largo y oscuro, cayó sobre mis hombros en una cascada. Me sentí desnuda, expuesta. Fue como si al soltar mi pelo hubiera soltado también el control que tanto me había esforzado por mantener. Cerré los ojos, abrumada por la sensación. Él hundió su otra mano en mi cabello, ahuecando mi nuca. ¿Así? Mucho mejor. Ahora la veo de verdad. Cuando abrí los ojos, su rostro estaba aún más cerca. Podía contar las pequeñas motas doradas en sus iris. Inclinó la cabeza y sus labios rozaron los míos. No fue un beso, fue una pregunta, una invitación a la que mi cuerpo respondió antes que mi mente. Me incliné hacia él, cerrando la distancia infinitesimal que nos separaba, y lo besé. El primer contacto fue suave, exploratorio, pero luego algo se rompió dentro de mí, una presa que había contenido años de anhelos silenciosos, de pasiones reprimidas.
El beso se volvió profundo, hambriento. Mis manos, que antes no sabían dónde posarse, ahora se aferraban a su camisa, a sus hombros, a su pelo, como si temiera que fuera a desaparecer. Él respondió con la misma intensidad, su brazo rodeando mi cintura y atrayéndome hacia él hasta que no hubo espacio entre nuestros cuerpos. Podía sentir la dureza de su pecho contra el mío, el latido acelerado de su corazón haciendo eco en el mío. Nos separamos para respirar, con las frentes apoyadas la una en la otra. El silencio del taller ahora era diferente, lleno de jadeos y del sonido de nuestra sangre corriendo por las venas. Elena. Dijo mi nombre como si fuera una oración, un ancla en medio de la tormenta que acabábamos de desatar. No había nada más que decir. Me tomó de la mano y me guió hacia una pequeña puerta en el fondo del taller. Detrás había una habitación sencilla, apenas amueblada, con una cama baja y una estantería llena de libros y vinilos. La luz de la calle entraba por una ventana alta, dibujando patrones cambiantes en la pared. El aire olía a él. Me detuve en el umbral, un último vestigio de duda aferrándose a mí. Él lo notó, se puso frente a mí y me tomó el rostro entre las manos. No piense, no ahora, solo sienta. Está aquí, conmigo, no hay nada más. Sus pulgares acariciaron mis pómulos y sus palabras fueron el permiso que necesitaba para abandonar por completo la lógica. Asentí lentamente. Me quitó la chaqueta con cuidado, como si estuviera desenvolviendo un regalo frágil. Luego, sus dedos fueron a los botones de mi blusa. Los desabrochó uno por uno, con una parsimonia que era a la vez tortuosa y exquisita. Con cada botón liberado, sentía que me despojaba de una capa de mi antigua vida. La blusa cayó al suelo, y el aire fresco de la habitación sobre mi piel me hizo temblar. No de frío, sino de una vulnerabilidad que era completamente nueva y extrañamente poderosa. Sus ojos recorrieron mi cuerpo, no con juicio, sino con una admiración que me hizo sentir hermosa por primera vez en mucho tiempo. Es usted aún más increíble de lo que imaginaba. Sus manos subieron por mis brazos, mis hombros, mi cuello, dejando un rastro de fuego a su paso. Luego me besó de nuevo, esta vez con una ternura que me desarmó por completo. Era un beso que hablaba de paciencia, de adoración. Me guió hasta la cama y nos tumbamos de lado, uno frente al otro. Durante lo que pareció una eternidad, solo nos miramos. Me aprendí de memoria la curva de sus labios, la forma en que una cicatriz casi invisible le cruzaba una ceja, la intensidad de su mirada que parecía leerme el alma. Él me acariciaba el pelo, el rostro, el cuello, con la misma delicadeza con la que trataba a sus instrumentos. No tenga miedo de desordenarse un poco, Elena. A veces, en el caos, se encuentra la melodía más hermosa. Y me dejé llevar. Le permití desabrochar el resto de mi ropa, y yo hice lo mismo con la suya. Cada prenda que caía al suelo era un lazo roto con el mundo ordenado que había dejado atrás. La sensación de su piel contra la mía fue un shock, una revelación. Su cuerpo era cálido y firme, un paisaje de músculos y texturas que mis manos exploraron con una avidez que me sorprendió a mí misma. No hubo prisas. Cada caricia, cada beso era un descubrimiento. Me enseñó un lenguaje que mi cuerpo no sabía que conocía. Me enseñó a responder, a pedir, a entregarme sin reservas. Sus labios exploraron mi cuello, mis clavículas, el valle entre mis pechos, provocando escalofríos que nacían en lo más profundo de mi ser. Sus manos, esas manos de artesano, sabían exactamente dónde tocar, qué presión ejercer, cómo despertar cada centímetro de mi piel. Cuando finalmente entró en mí, fue con una lentitud reverencial. Cerré los ojos y un gemido se escapó de mis labios, un sonido gutural y sincero que no reconocí como mío. No fue solo un acto físico, fue una colisión de dos mundos, el mío, silencioso y contenido, y el suyo, vibrante y apasionado. Se movía dentro de mí con un ritmo que era a la vez primario y tierno, mirándome a los ojos todo el tiempo, como si quisiera asegurarse de que estaba allí con él, de que no me había perdido en la intensidad del momento. Míreme, Elena. Quiero verla.
Quiero recordarla así. Abrí los ojos y me anclé en su mirada. En ella no vi solo deseo, vi conexión, vi un reconocimiento profundo que iba más allá de la piel. Y entonces me rompí. El placer me golpeó como una ola inmensa, arrastrándome, ahogándome y al mismo tiempo liberándome. Grité su nombre, y en ese grito se fueron años de silencio, de conformidad, de vida a medias. Él me siguió poco después, hundiéndose en mí con un gruñido profundo, y el mundo se detuvo por un instante perfecto. Nos quedamos abrazados, envueltos en el silencio que siguió a la tormenta. Mi cabeza descansaba en su pecho, y podía sentir el ritmo tranquilo de su corazón bajo mi oído. Acariciaba mi espalda con movimientos largos y lentos. Me sentía completamente en paz, como si hubiera llegado a casa a un lugar en el que nunca antes había estado. ¿Ve? No se ha roto, solo se ha expandido. Sus palabras, susurradas contra mi pelo, eran la verdad más absoluta que había oído en mi vida. No me sentía rota ni culpable, me sentía entera, más yo misma que nunca. No hablamos del futuro, no hablamos de Alberto, no hablamos de lo que vendría después. No era necesario. Ese momento era un universo en sí mismo, completo y perfecto. Nos quedamos así, en la penumbra del taller, escuchando la respiración del otro y el pulso de la ciudad lejana, hasta que la noche se hizo profunda. La mañana siguiente me desperté sola en mi cama, en mi apartamento silencioso. Por un momento pensé que todo había sido un sueño, una fantasía febril creada por mi mente hambrienta. Pero entonces vi mi ropa del día anterior tirada en una silla en lugar de doblada cuidadosamente en el armario. Vi mi pelo, suelto y revuelto sobre la almohada. Y al levantarme y mirarme en el espejo, vi a la mujer que me devolvía la mirada. Era yo, pero diferente. Había un brillo en mis ojos que no estaba antes, una suavidad en la curva de mis labios. Toqué mi boca y casi pude sentir el fantasma de sus besos. El silencio de mi apartamento ya no era opresivo. Ahora estaba lleno de ecos, de posibilidades. El mapa de mi vida, antes tan claro y definido, ahora tenía vastos territorios en blanco, esperando ser explorados. No sabía qué pasaría con Adrián, ni con Alberto, ni conmigo, pero por primera vez en mi vida la incertidumbre no me daba miedo. Se sentía como la libertad, se sentía como el principio de una canción cuya melodía apenas empezaba a descubrir.